Recording is on. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Esperemos hoy poder cumplir con la clase sin inconvenientes. Bueno, habíamos hablado la vez pasada sobre lo que implicaba, en cierto modo, todas estas cuestiones que hacen a lo que es, digamos, el plano regulatorio y normativo. Habíamos visto también la comparación con sistemas del Common Law, cómo jugaban y que se generaban los precedentes, las jurisprudencias. Y hoy vamos a ingresar en algo muy importante porque vamos a ver cómo se concilian distintas fuentes del derecho que tenemos que aplicar, cómo se vinculan las cuestiones que hacen a sistemas nacionales, sistemas internacionales, derecho comparado, que por lo general son las herramientas que trabajan las jurisdicciones para elaborar también o fundamentar sus decisiones. Así que comenzamos ya, así recuperamos un poco el tiempo que nos ha llevado los problemas técnicos que hemos tenido. Y voy a proyectar, a ver si puedo, el PowerPoint con el que vamos a trabajar el día de la fecha. Bien. Aguárdeme un segundo. Decíamos entonces que vamos a ver ahora cómo se vinculan estas cuestiones. Y aquí un poco sí voy a querer que opinen todos, porque aquí vamos a discutir también de posiciones que cada uno toma respecto a lo que considera que es la mejor forma de realizar la justicia dentro de lo que es los ámbitos judiciales. Y bueno, muchas posiciones diferenciadas, con lo que va a importar la opinión que ustedes tengan respecto a estas cuestiones. Creo que ahí están viendo ya la diapositiva. Sí. Bueno, entonces vamos a ir viendo y pensando en todo lo que hemos visto anteriormente,
Porque aquí nos metemos ya de lleno a la aplicación de las normas en los casos por parte de los jueces. Y va a leer el primer cuadradito que dice ahí, porque lo vamos a ir desarrollando partiendo de ese disparador de ideas. A ver, adelante, lea alguien el primer. Leo. Muy bien, lea. Aplicar el derecho es una tarea que comprende muchos aspectos técnicos que, por lo tanto, los jueces, conscientes o no, aplican una técnica jurídica o al momento del pronunciamiento con dicha aplicación. Bueno, cuando se me cortó la internet, el tema de la computadora la vez pasada, yo le había preguntado, y esto no solamente para jueces, porque los abogados también aplican el derecho, fundan sus pretensiones en derecho. Si ustedes creen que aplican aspectos técnicos en la función que les toque hacer como operadores del derecho, y si realmente tienen conciencia o no sobre esa supuesta técnica que aplican, o piensan ustedes que realmente tiene esa característica de ser una técnica jurídica. Así que vuelvo a preguntar para retomar el hilo de la clase anterior y avanzar. ¿Qué opinan? Sí, para mí la técnica existe y el mejor juez es el que más consciente la hará, salvo que tenga un don innato de ser de hacerlo bien, digamos, pero todo lo que es silogismo, derivación lógica y demás, y las reglas y los principios que tiene que concienciar, digamos, para aplicarlos, toda esa operación mental y esas técnicas que están inmersas en la resolución y todos los mecanismos mentales y lógicos tienen que ser de alguna manera conscientes. Puede que haya algunos más virtuosos y otros menos virtuosos, pero me parece que hacerlos conscientes implica mayor grado de perfección. Se refiere a hacerlo consciente, saber lo que está haciendo, dominar lo que está haciendo. Eso, ¿no? Claro, porque al hacerlo consciente también implica incorporar la voluntariedad, que no es poco el elemento subjetivo de estar de acuerdo con esa conclusión a la que arriba. Quererlo. ¿Lucas o Gabriel están de acuerdo o tienen otra idea? Bueno, hay que pensar mucho tema. ¿Saben por qué se me ocurrió poner este ítem en la aplicación del derecho? Porque, bueno, he sido muchos años integrante del Consejo de la Magistratura, tanto de la parte de los abogados cuando litigaba, como de la parte de la judicatura, incluso lo he presidido varios años. Y en algunos concursos he escuchado respuestas insólitas, ¿no? Como por ejemplo, cómo aplica en la determinación del hecho como plataforma necesaria para aplicar el derecho las reglas de las sanas críticas. Y decía, y bueno, yo la aplico, me contestaba el concursante. Ajá, bueno, pero a ver, explíqueme algo más. Como por ejemplo, cómo determina cada una de las reglas. ¿Sabe cuáles son las reglas de la sana crítica? Dice, sí, y mire, la sana crítica es algo sano y crítico. O sea, yo voy a hacer una crítica sana, dice, en la sentencia. ¿Y a quién va a criticar sanamente la sentencia? ¿Al legislador? ¿Se va a criticar a usted mismo? No, dice. Es decir, eso me va a servir para
para ver quién tiene verdad en el relato con las pruebas. Pero yo aplico la sana crítica aunque no pueda decirle qué es ni qué contiene. Le digo, mire, yo leo lo que dice una parte, veo qué pruebas hay, y bueno, y después, aplicando la sana crítica, bueno, seguramente es eso, porque la verdad que no puedo definirlo, me inclino por una de esas cuestiones. Lo mismo para aplicar la regla jurídica que le toque acompañar. Y dije, bueno, menos mal que este no va a llegar a ser juez ahí, pero el problema es, estoy seguro que si a muchos jueces le preguntamos eso, ¿no? Entonces, ¿de qué conciencia podemos hablar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay una respuesta consciente allí? Y para mí sí, porque dar una razón suficiente, digamos, de algo requiere de que la lógica sea consciente, doctor. La lógica consciente no es la misma, no responde a la misma regla que la lógica inconsciente. Bueno, y este hombre que me contestaba así en ese concurso de jueces. No se tendría que haber presentado ese señor. No juguemos si sí o no. ¿Qué No, lógica? yo sí juzgo, porque no soy juez, juzgo desde mi visión normal de ciudadana común. ¿Qué lógica le veían ustedes cuando le decían a mí, miren, no hace falta saber qué es la sana crítica para saber que la aplico? Que yo comparo. ¿Y cómo que no? Porque se entrena, como todo, es entrenamiento. Tiene que tener determinado conocimiento científico de base también. Hay un montón de cuestiones, de experiencia. Si uno no concientiza la experiencia, no saca el aprendizaje tampoco. Y bueno, entonces vemos que muchas veces se aplica el derecho inconscientemente. ¿No? Es una posibilidad muy cierta. Primero. Segundo, vamos al segundo ítem. ¿Quién va a leer? ¿No quieren ni leer hoy? Bueno, sí. Bueno, entonces si hablamos de una técnica jurídica, viene del arte, ¿no? El arte como producto cultural, y ese arte que no me lleva a la técnica implica que es un manejo adecuado de las herramientas, van a ser los medios que tengo para lograr determinados fines. Entonces, si yo quiero aplicar derecho, tengo que utilizar una técnica orientada al menos a la interpretación. Y al menos cuando interprete, saber si estoy haciendo una interpretación. Vamos a hablar en tres grupos: textualista, voluntarista y hermenéutica. Y saber qué alcance tiene cada una de ellas. Si no estoy manejando dominando esa cuestión, por lo tanto, esa aplicación va a seguir la misma suerte de la falta de manejo y dominio, no va a ser adecuado, no adecuo bien los medios para lograr el fin de una correcta aplicación del derecho. Vamos con el tercero.
Bueno, poco le anticipaba con lo que decía anteriormente. Por eso hay una relación entre medios y fines. Medios es aplicar una buena técnica para alcanzar el fin que va a ser la solución justa a esos problemas que tengo que resolver. Pero como dice el último cuadradito, la aplicación del derecho, aun cuando las normas son creadas con esa fidelidad, esto es muy lindo desde la teoría, en cierto modo le digo, no es un tema así nomás. Y no va a ser fácil, sino que tiene muchos problemas, que para manejar esas técnicas tenemos que conocer esos problemas y saber cómo enfrentarlos. Y esos problemas, ustedes ya un poco hemos hablado de esto, son los paradigmas de concepción del derecho. O sea, miren aquí, reflexionemos un poco. ¿Después de cuántos años? Después de, no sé, un año largo, el año casi 2 años, que arrancamos este curso preguntando qué es el derecho. Ya estamos en un 70% arriba del contenido y vuelve a aparecer el fantasma de qué es el derecho. Y con todo lo que hemos recorrido, ¿tenemos claro qué es el derecho? Y sí, lo que pasa es que el derecho va mutando, doctor, conforme el contexto, conforme la realidad, porque es un producto cultural, como usted dijo, el producto de una sociedad que no es estática. Entonces tenemos que tener la suficiente apertura mental o pensamiento lateral, o hay un montón de cuestiones que nos hagan evolucionar la sociedad junto con el derecho, que la evolución del derecho acompañe. Bueno, y para eso, entonces, tengo que tener una idea de derecho para poder aplicar una técnica jurídica. No puedo aplicar una técnica jurídica si no tengo una idea de qué es el derecho. Hagan el examen ustedes mental y vean si es así, y si no es así, ustedes me dicen cuál es lo que piensan ustedes. Entonces, si no hay nada que decir, seguimos. Y miren a quienes nombro en esta primera diapositiva. Parto por una de las ilustres personalidades de la época del Código Napoleónico, que rigió y que también incidió en nuestros sistemas jurídicos, que fue Alexis Beaupré, que fue el presidente de la Corte de Casación francesa, es como decir de la Corte Suprema de Justicia de Francia, cuando se celebró el centenario del Código Napoleónico. El Código Napoleónico dio luz en 1805, así que en 1905 hubo celebraciones porque continuaba vigente con fuerza y se había expandido por el mundo. Se hizo actos en donde personalidades vinculadas al derecho, como el presidente de su Corte de Casación, dijo lo siguiente: los antecedentes legislativos se tornan menos importantes a medida que la ley envejece. Bueno, hasta ahí. ¿Le dan la razón al ilustre jurista francés?
Sí, bueno, pero dígame Sí. fundamentos. Bueno, argumenten porque sí. Vamos con Central Córdoba, que está ahí. Me alegro que ponga esas siglas. Seguramente el domingo vamos a salir exitosos también. ¿Quién es ese, por favor? Bueno, si puedes darme el nombre, así no te llamo Central Córdoba. Bueno, a ver. Bueno, ¿quién está hablando? CC, y bueno, puede ser Central Córdoba, como les decía. Bueno, si decía Rodolfo, dice Rodolfo, ¿no? Dime qué es el derecho y te diré qué tipo de jurista eres. Así. Bueno, sí, sí. Eh, eh, por eso yo soy muy cuidadoso cuando se habla que hay una única respuesta correcta. Porque según el paradigma donde te sitúes, la corrección va a ir por un lado o por el otro, ¿no? Entonces, si hay distintas visiones a qué es el derecho, por lo tanto que tenemos que pensar que hay distintas técnicas y aplicaciones que según esa subjetividad que cada uno tiene, esta es la mejor concepción del concepto del derecho. Por eso van a ver ustedes que hay lo que siempre hablamos, votos disidentes, salvamentos, porque tienen otra mirada, y tribunales que han tenido una doctrina, un precedente, una jurisprudencia estable por muchos años, vienen otros que hacen mayoría con miradas diferentes y la cambian. Eso que siempre tomamos, el caso Dobbs, que tomamos como ejemplo siempre, que salió en 2023 en Estados Unidos, dejando sin efecto el precedente del caso Roe versus Wade, respecto al aborto. Entonces, y así vamos a encontrar en todas las cortes ejemplos parecidos. Ahora, es una premisa lógica la que dice el que fue presidente de la Corte de Casación francesa a comienzos del siglo XIX. Porque la visión de los que hacen la ley, que por lo general son los cuerpos legislativos, es la que tienen durante su vida. Si cada uno de ustedes, a ver, aquí la doctora María Virginia fue candidata a concejal, creo, hace poco. No, a convencional constituyente. Convencional. Por más razón. Supongamos que ella hubiese llegado a convencional constituyente. Y ella va a ir con una idea. Ella va a debatir con otros que van a pensar igual, más o menos igual o diferente, ¿no? Y eso va a traer aparejado que la cosmovisión, aunque sean diferentes, aunque sea lo que piensen totalmente distinto a ella, va a ser siempre la cosmovisión del tiempo en que viven y del tiempo que tienen que legislar. Entonces, si sale una cláusula incluso constitucional
con una letra clara, esa letra va a tener esa importancia por un determinado tiempo, desde que se la dictó y entró en vigencia. Porque cuando venga una generación de 100 años después, que habla si está hablando que el Congreso, que por razón de la distancia, demoran las carretas, por eso tenía un receso de octubre a marzo. Si ahora en un avión de cualquier lado de Argentina, del más lejano, llegamos 3 horas máximo a la sede del Congreso. Entonces, resulta claro que los antecedentes legislativos se vuelven menos importantes a medida que la ley envejece. Y completa la idea Alexis Vallot diciendo que la interpretación subjetiva de la ley asume entonces el carácter de interpretación histórica de la ley. Y mire que no usa términos que no significan nada. Porque si nosotros no hubiéramos hablado de subjetividad, si nosotros no hubiésemos hablado de interpretaciones de distintos tipos, no le encontraríamos sentidos a esta segunda expresión del jurista francés. Porque vamos a ir al significado, vamos a tener un examen textualista gramatical, la interpretación subjetiva de la ley. La interpretación es cuando queremos extraer racionalmente el sentido y alcance de lo que dice esa letra o ese contenido gramatical de la regla jurídica. Pero él habla subjetiva y tiene toda la razón, porque la hace un sujeto. Es único, pues tiene una dignidad autónoma, única e irrepetible, y que quiera o no por la falibilidad humana, tiene su sesgo. Su sesgo, porque es positivista, como decía recién Central Córdoba, porque es un naturalista, positivista, etc. Claro que si ustedes la leían sin haber incursionado por estos conceptos, veía una frase, la interpretación subjetiva, y pasaría como colectivo lleno sin ese tipo de reflexiones. Entonces, está diciendo una interpretación desde ese marco va a tener entonces el carácter de histórica. ¿Por qué? Porque ese sujeto o ese que interpreta está en esta época y aquel que legisló estuvo en otra. Por lo tanto, la ley salió en 1910. La aplicó un juez en 1950. Siguió vigente y ahora en 2025 la va a aplicar otra. Entonces, tanto la visión de interpretación para crear que tuvo aquel legislador conforme su propia cosmovisión, va a ser histórica al tiempo que la propuso y que fue aprobada, como la interpretación del juez en 1950 va a ser en acorde al contexto de vida subjetiva que tiene ese juez, y el que la haga hoy
porque sigue vigente la norma, le va a dar su propia mirada. Doctor, pero hay una cosa ahí, que es el sesgo, ¿cómo se elimina? ¿O cómo se vuelve pequeño? Con técnica, volviéndolo consciente, porque si no lo volvemos consciente al sesgo no lo podemos trabajar. Tienes que utilizar herramientas metodológicas, como venimos diciendo. Una holística. Bueno, decir, bueno, si yo me quedo con la letra y como único contexto de interpretación las palabras de la ley, aferrándome a una metodología textualista, ¿podría adecuarla a un modo de vida de 100 años después? La pregunta. No porque hay una lógica histórica, para mí hay una lógica histórica, que Bueno, la premisa cambia. Miren dónde se animó este juez, donde 100 años del Código francés todavía era positivista y después viene el furor del positivismo con Kelsen. Eran todos exegéticos en Francia en esa época, decir, guarda, que si vamos al textualismo, las leyes a medida que pasa el tiempo van perdiendo importancia porque se tornan viejas. ¿Mm? No, la ley va a ser vigente, pero si queremos resolver los problemas, a él se refiere, si vamos a resolver mal, porque hablamos para una resolución correcta. Entonces, ahí empieza a aparecer, ahí empieza a hacer pensar a los juristas en un modelo de interpretación no previsto de esa época que se llama interpretación evolutiva, que tiene que haber un marco histórico del momento. Está bien, hubo un marco histórico en el momento que se legisló, pero es válido que yo le ponga un marco histórico al momento que lo aplico. Esa es la síntesis. Es como el contenido y el continente. Ejemplo, la Corte Interamericana, con el artículo 21, lo vuelvo a hacer recordar, busquen artículo 21, Convención Americana sobre Derechos Humanos, y leámosla desde que termina el número de párrafos. ¿El de derecho de propiedad privada? Sí, pero leerlo entero, con el subtítulo y todo. Empieza así, artículo 21, derecho de tanto, dice tal cosa. Artículo 21, derecho a la propiedad privada. Bien. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Segundo, ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de una indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. Bien. Tercero. Pensemos ahí, ahí nomás suficiente para ejemplificar yo. Estamos hablando de propiedad privada según la letra de la norma. Sí. ¿Ah? Yo puedo hacer encajar eso conforme la letra a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas.
Y cuando habla de subordinación, cuando habla de interés social y cuando habla de utilidad pública o interés social, Sí, ya tenemos ahí una situación. en el derecho colectivo de los pueblos indígenas no existe la figura de la expropiación y de utilidad pública. Pero el concepto tiene que ampliar. Recording is on. Los llevó a hacer una petición. La Comisión Interamericana lo llevó a juicio ante la Corte Interamericana y terminó condenando al Ecuador por violar, entre otros, el artículo 21. Ecuador inmediatamente pidió una sentencia aclaratoria diciendo cómo podía haber violado el artículo 21 si se trata de propiedad comunitaria. La norma se refiere a propiedad privada. ¿Qué respuesta le hubieran dado si ustedes eran jueces de la Corte Interamericana? Hubieran fallado así y le presentan la sentencia aclaratoria. Porque para mí no deja de ser una propiedad privada de un grupo. O sea, por eso le digo que depende de la interpretación que uno le dé. A ver, es lo mismo. Es colectiva hacia adentro, pero hacia afuera es privada. ¿Cómo es eso? No lo entiendo. Claro, hacia afuera es privada del grupo, pero hacia adentro es colectiva. Porque hay un ser comunitario. Hacia afuera. No sé si se entiende el concepto. Yo por ahí soy medio, me voy por la rama, pero me parece que. Propiedad, digamos que era una propiedad, una copropiedad, ¿no? Que es una propiedad. Claro, pero hacia afuera es privada. Varios dueños. Por más que hacia adentro sea comunitaria, colectiva o como quieran llamarlo, copropietarios, póngale el nombre jurídico que quiera, porque en el ser colectivo de la comunidad hay una unicidad, una identidad propia, y es de esa identidad la tierra. Entonces, hacia adentro es colectiva, pero hacia afuera es privada, de ese grupo. ¿Se entiende el concepto? Sí, pero no es el concepto que tienen nuestros hermanos indígenas. Bueno, pero yo le digo lo que vi yo, si hubiese sido jueza de la Corte Interamericana, hubiese respetado absolutamente. Usted está aplicando sesgo subjetivo. Bueno. Sí, puede ser. En realidad, el argumento que dio, a mí también me llamó la atención. Imagínense a mí que doy clases en Ecuador. Pero la Corte lo explica muy bien. Apeló a la interpretación evolutiva. Dijo, el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos entró en vigencia en el año 69. Hasta ahí todavía no había sido reconocida en la comunidad internacional la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas, que es posterior. Entonces, el único modelo de propiedad que se conocía era la propiedad privada. O sea que ahí, profe, claramente se podría aplicar el método hermenéutico que entiende, ¿no es cierto?, que las leyes no son estáticas. Claro, sino que deben adaptarse, por ejemplo, a los cambios sociales, culturales, tecnológicos y demás. Claro, por eso siempre decimos qué difícil es, con el método textualista, proteger derechos de vulnerables, porque tenemos
que introducir también elementos interculturales. Ajá. Si tenemos que darle el rótulo de universales, si se trata del derecho internacional. Entonces, o sea, pero se aplica a las constituciones, porque son normas de larga duración, por ejemplo, o tratados. claro, por ejemplo, también, ¿por qué estaban litigando una comunidad? Si conforme el artículo 1, lean el artículo 1, por favor, de la misma convención. Doctor, ese argumento, la verdad que yo no le encuentro lógica, o mejor dicho, sería como hacer que haya hecho la Corte en su momento, en el año 60, una negación a los derechos originarios que vienen mucho antes de la creación de la Convención Americana, fíjate, y no evolutiva, sino usan el método interpretativo de la evolución. ¿Cómo? De tu visión, de tu cosmovisión actual, de tu contexto histórico. Los que aprobaron, porque no fue la Corte la que aprobó, porque la misma convención crea la Corte, los cancilleres de los países americanos que aprobaron la Convención Americana y los consultores que estuvieron no tenían todavía antecedentes de reconocimiento. Sí, el reconocimiento de los pueblos originarios es algo que comienza con fuerza a partir de los fines de la década del 70, 10 años después. Y empiezan a aparecer ahí los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, porque hay una lucha muy fuerte. Entonces, nadie hablaba de propiedad comunitaria. Si se hablaba de propiedad comunitaria, ya te decían que eran marxistas. Claro, pero claro, es que, bueno, habría algún tipo de... Pero existe con anterioridad, no es que no existía. Sí, pero... Yo creo que es una misma negación que hace al aplicar esa falla legislativa. Sí, bueno, es que, bueno, vuelvo a decir, un constituyente, un legislador, un juez, son seres humanos falibles y obviamente no puedes pretender que de seres imperfectos pueda haber algo perfecto, alguna falla tiene que haber. Bueno, y aquí apareció la falla, impensada. Entonces, la Corte le dice, miren, ahora Ecuador también ha suscrito el tratado, este es de 2008 ya el fallo, ya es muy de aquí, el tratado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que respeta los derechos de los pueblos originarios y triviales. Entre ellos, su cultura, y dentro de su cultura, su concepción de propiedad, de comunitaria. ¿Cómo es la propiedad comunitaria? Por eso no podemos hablar de privada y... No. Estos territorios habita el pueblo Sarayaku, que estamos hablando. Lo limita el cordón montañoso aquel, el río aquel, y aquí está, aquí. Nuestros ancestros han vivido siempre, son territorios sagrados. Y son territorios de todos, los hijos de este pueblo. Donde el indio tanto duerme o tiene su familia, qué sé yo, no es suyo, es de la comunidad. No es comunismo, es una concepción que viene indiscutiblemente como única forma de concebir la propiedad y se llama comunitaria. En cambio, el comunismo dice, no, aquí hay que tomar el poder y a los que tienen propiedades
individuales, quitarle y decirle que todo es el Estado. Hay una similitud, pero no es igual. Entonces, ahí es donde la Corte dice, hay una violación, pero también aquí encontramos otro problema. El artículo 1, quisiera que me lean. .2. Si tienen abierto ahí la Convención sobre Derechos Humanos. Dice, bueno. Leo. Sí. Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. Bien. Inciso 2. Para efectos, lea la primera parte del 1, a ver. Ok, obligación de respetar los derechos. 1. Los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. A toda persona. Está hablando unipersonal, no a todas las personas. A toda persona en lo individual. Y lo remata con el 2. Punto 2, a ver. El punto 2. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. O sea, ese es el legitimado para reclamar derechos en el sistema interamericano. Claro, no una individualidad. Ese es ser humano. Entonces, puede una entidad colectiva, pueblo de Sarayaco, que no las entidades nacionales, porque es una nación, aunque no, únicamente pueden ser sujetos pasivos y a partir de este fallo que usted dice, no. No, ese, ya de antes. Y después sacó una opinión consultiva, diciendo quiénes son los sujetos legitimados para accionar ante el sistema interamericano, y puso que pueden ser sindicatos, que pueden ser grupos de personas también. Pueblos originarios, y da una serie de formas colectivas que pueden acudir al sistema interamericano, más allá de la significado literal que tiene el artículo. Otra aplicación de lo evolutivo. Vamos con el artículo 16. Artículo 16. Leo. Sí. Libertad de asociación. No, el 17, perdón, el 17. Protección a la familia. Lea. 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 2. Se reconoce el derecho del hombre y a la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta convención. Bueno. 3. No, ahí no más. Ya con eso ya tenemos para el ejemplo que nos da. ¿Quiénes pueden constituir matrimonio según la textualidad
del artículo 17. Hombre y mujer, con las condiciones que de la ley interna. ¿Y mujer y mujer? No, ¿Y hombre y hombre? menos. No. ¿Y por qué hay fallos como Atala de Rifo versus Chile, que considera familia en cuanto a la tenencia de hijos, una pelea de tenencia de hijos? Porque se tomó el concepto de persona en vez de hombre-mujer. Y bueno, pero no encajaba dentro de la obviedad del texto de la regla. Exacto. Entonces, ven cómo es imposible a veces, desde lo que son estándares de dignidad humana. Es que la dignidad humana no es un concepto jurídico. La dignidad humana tiene una dimensión muy amplia. Cómo se respeta o no a esa entidad que llamamos ser humano. Entonces, la misma letra la uso hermenéuticamente y me apoyo en lo que dijo usted después leyendo, siempre y cuando no afecte la dignidad humana, algo así. Lea después de que habla del hombre y mujer, vuelva a leer. A ver, acá. Siempre que... Sí. Por la ley, en la medida que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta convención. El principio de no discriminación es discriminar la dignidad humana, no discriminar la dignidad humana. Bueno, de ahí se pudieron agarrar, pero también pudieran haber aplicado, dice llanamente, como en el 21, la propiedad colectiva y la individual, como en la legitimación, el sujeto o colectivos de sujetos. Y aquí, familia ampliada, familia extendida, familia no binaria, porque después tiene opiniones consultivas, tiene fallos, como Duque versus Colombia, por ejemplo, que a la pareja sobreviviente de matrimonio, de uniones entre sujetos del mismo sexo, muere uno y el otro va a reclamar, bueno, vivió toda la vida conmigo, él trabajaba, tengo derecho a la protección, y le dicen no, eso es para la viuda, no para el viudo, porque no se reconoce ese tipo de... Claro, o sea, se tiene que hacer una interpretación evolutiva, intercultural, ¿no es cierto? Adaptando la norma a la realidad actual Claro, de cultural. Como vulnerabilidad y lo que puede llegar a ser discriminación, ¿no? Uh-huh. Y miren si ahora con todas las connotaciones que va a traer, acabo de venir recién de un foro sobre inteligencia artificial y robótica, ¿no? Y vulnerabilidades en la ciberseguridad, donde todas estas cuestiones, cómo van a afectar la aplicación de estas tecnologías y está afectando en lo que son cuestiones que hacen a derechos fundamentales, que podían haber preveído los que discutieron en esa asamblea de la OEA en Costa Rica, donde aprobaron la Convención Americana. Entonces, mira todo lo que hemos tenido que discutir
por algunas palabras nomás que nos dijo Alexis Valot-Vipré, hace más de 100 años. Y eso, claro, pero cuando la mirada, doctor, es prómine y progresiva, de alguna manera. Esa época no podían imaginarse eso. 1905, pongámoslo en su lugar. Entonces era un visionario. Y dice después, a pesar de ciertas ideas dogmáticas referentes a la voluntad del legislador, es prácticamente inevitable que el juez se resista al poder de los muertos. Durísimo lo que dice. Si las condiciones de vida presente favorecen una interpretación animada de un nuevo espíritu. Claro, no lo vean a este hombre como si fuera hoy. Él no es Lorenzetti, que vive hoy en la corte argentina. Él vivió, y creo que murió al poco tiempo, murió en 1910. Él vivió y fue del Tribunal de Casación francés entre 1902 y 1907. Y en 1905 era presidente y tuvo que hablar por el aniversario del Código Napoleónico. Que el aniversario del Código Napoleónico era el que también sugería una interpretación textualista a lo sumo voluntarista, pero jamás hermenéutica. Y se animó a decir eso en ese contexto. Me imagino que lo habrán criticado en los diarios, en todos lados, como un prevaricador de aquellos. Cuando dice, yo como juez me resisto al poder de los muertos. ¿Por qué de los muertos? Porque si hablaba del Código Napoleónico de 100 años atrás, todos los que legislaron el Código Napoleónico y habían muerto, pero seguía vito y coleando textual en 1905. Entonces, si me voy a decir que hay que seguir la voluntad del legislador, es la voluntad de aquel que vivió en 1805. Entonces, dice, no puede ser, porque si nos aferramos a esas ideas dogmáticas de la voluntad de aquel legislador que hace 100 años dictó, va a ser inevitable que el juez, si quiere hacer justicia, se resista a ese poder de voluntad de personas que han muerto. Si ve ante sus ojos que la vida presente favorece a una interpretación animada de un nuevo espíritu. Bueno, eso fue lo que vieron los jueces de la Corte Interamericana en esas cuestiones que les estoy hablando. Miren si nos asocian. Ahora, vamos a ver un gran jurista italiano de la década del 40. Procesalista incomparable, conocido en todo el mundo latinoamericano y latino, Piero Calamandrei. Un poco más adelante que Alexis Valot, ya corría los años 40, pero también con plena auge del positivismo keynesciano, de la teoría pura del derecho. ¿Y qué nos dice Piero Calamandrei? No vale decir como se oye repetir con exclusiva superficialidad que la función de los magistrados es aplicar la ley. Cuidado. El elogio de los jueces se llama. Sin pensar, el elogio de los jueces es lindo porque habla de una visión de abogado él sobre los jueces. Pero Piero Calamandrei tiene obras brillantes de derecho procesal y una de las mejores escritas sobre el derecho de casación.
Acá en Santa Fe yo hace años compré un libro porque tenía un profesor de procesal que era fanático y la verdad que después cuando se cambió el nuevo sistema se fundamentó mucho en las ideas de Calamandrei. Elogi allo giudice scritto per l'avvocato. Ese fue el título original que usted refiere. El elogio a los jueces escrito por un abogado. Bueno, pero nos dice, no vale decir cómo se oye repetir con excesiva superfluidad que la función de los magistrados es aplicar la ley. Entonces, no, el juez no legisla, el juez aplica. No legisla, pero tampoco exclusivamente aplica. Eso hay que pensar. Hay veces que el juez debe completar, y esto es lo que nos dice después, y que por tanto, si cambio de régimen significa cambio de leyes, el oficio de los magistrados no varía, compendiado como está en ser fieles a las leyes vigentes. Quien así razona no quiere convencerse que las leyes, decía Calamandrei, son fórmulas vacías que el juez en cada caso llena. No solo con su lógica, escuchen bien, sino también con sus sentimientos, porque somos subjetivos. Y dice, antes de aplicar una ley, el juez, como hombre, esto le agrego yo, o mujer, o lo que sea, se ve arrastrado a juzgarla. Y según que su conciencia moral o política lo apruebe, no está hablando su conciencia jurídica, o lo rechace, la aplicará con mayor o menor convicción, es decir, con mayor o menor fidelidad. Y eso hablamos también de la subjetividad, de los sesgos subjetivos que vamos a ver cómo inciden a la hora de juzgar. Estamos viendo entonces que desde otra óptica también ve complejo mantenerse estrictamente fiel al sentido y alcance del texto o voluntad del legislador. Calamandrei. Y aquí voy a ver a Alejandro Nieto García, que murió hace un par de años. Lo tuve como profesor mío en España a fines de los 90, en la Universidad Complutense. Era administrativista, pero también era medio filósofo jurídico, crítico. Él era de la escuela crítica y eso a veces le llevó a enemistades de grandes juristas españoles también. Y expresaba que el proceso judicial se desenvuelve como un duelo sin sentido, como un gasto social y un fraude personal absolutamente convencionales. Los abogados aparecen como profesionales egoístas. No va a alabar a nadie, él criticaba, bueno, ese era, pero nos hacía pensar mucho. Mitad ignorantes, mitad tramposos. Los profesores actúan como embaucadores y falsos profesores. Y en fin, la sentencia termina siendo una burla resultado del azar o del capricho del juez. Es una posición. Una elegía, más que no un es jurista. positivista ni no positivista, es crítica nata, de un realismo español tremendo. Y él era académico, se criticaba solo. Él era profesor. Entonces, pese a la dureza, mucho de verdad tiene. Y mucho de lo que sufren los tribunales en Argentina, en Latinoamérica, en Europa, hasta en el mismo Estados Unidos, de falta de legitimación y credibilidad, es porque eso transmitimos todos los operadores.
que seguimos enfrascados en duelos como en la época medieval, generando gastos, porque todo el mundo piensa, si tengo un juicio me van a sacar plata, ya sea para que me defiendan, ya sea para que ataquen o demanden a alguno que tengo una contradicción. Y muchas veces a los abogados nos ven como la ave negra, por algo nos han llamado así. Muchas veces nos dicen ignorantes o tramposos. También hay académicos embaucadores, y eso es cierto. Por eso yo le digo, no crean ni siquiera en el profesor que les habla, siempre traten de verificar y sean críticos, y eso le dije desde el principio de este curso. Más en un tiempo de posverdad como el que estamos atravesando, y muchas veces la sentencia termina siendo el resultado del azar o del capricho del juez. También se ha dado. Por suerte entiendo que no es la norma, sino la excepción, pero que hay casos muy claros que pasan estas cosas. Ahora vamos a alguien mucho más moderado, que fue Luis Recasens Sitges, otro gran jurista español. Algunos, bueno, yo en la época que estudiaba de algunos libros de Sitges aquí en la Argentina, y en donde ya en la década del 70 decía, que vamos avanzando en el tiempo, ninguna sentencia por sesuda o técnica que sea, ningún fallo por más plagado que sea de citas jurisprudenciales y opiniones de consagrados escritores y estudiosos, puede ser justa si en lugar de rendir homenaje al ser humano, rinde homenaje a esa suerte de tecnología jurídica que ha invadido las mentes de los jueces, que apunta más al perfeccionamiento legal que al hombre y a la justicia. Por ello, el juez no se limita simplemente a aplicar normas jurídico positivas, ya hechas y terminadas. Claro, en estas tareas está obligado a obedecer el criterio valorativo de intereses establecidos en la legislación vigente. También es fuerte, sin la crudeza de Nieto García, pero está diciendo, puede haber fallos muy floreados en jurisprudencia, muy floreados, pero que por no mirar al ser humano y a su problemática, terminan siendo tremendamente injustos, más allá de que digan que han aplicado técnicas científicas y todo lo demás. Les aviso que aquí estamos viendo una visión y que después vamos a ver lo que les contestan, ¿eh? No nos vamos a quedar hacia un solo lado. Bueno, aquí quiero hacer la primera pausa y preguntarles de esas 4 expresiones de estos grandes juristas, franceses, españoles e italianos, ¿qué reflexión en síntesis les sugiere a ustedes? Que deberíamos desaparecer, doctor. No, yo no me pregunte, ¿qué es lo que piensas vos? Y bueno, en muchos casos ya quieren que desaparezcamos, ¿no? A medida que va tomando fuerza los juicios por jurado, ya los jueces cada día somos más prescindibles. Mañana seguramente alguien dirá, pero ¿por qué van a ser solamente reemplazados los jueces por el jurado?
reemplacemos también a los fiscales, reemplacemos también a los abogados, y que sea todo un juicio popular, sin técnicos. Así que capaz que sí, ¿no? O los robots no se equivocan, con inteligencia artificial disruptiva son más precisos que los abogados y jueces de carne y hueso. En vez de ir a un abogado, vamos a preguntarle a Grok o vamos a preguntarle a Gemini o a ChatGPT cómo podemos rebatir una demanda. Entonces, ¿para qué quiere ir a un abogado? Y capaz que sí, doctora, capaz que dentro de una década ya seamos totalmente prescindibles al paso que vamos. ¿Alguna otra opinión? No, en serio, en realidad lo que considero, disculpen porque estoy viajando ahora, lo que considero es que la discusión, la contradicción que se genera con estos grandes críticos, de alguna manera permite con ese antagonismo, realza el espíritu crítico y permite evolucionar en el pensamiento y generar cierta síntesis que de otra manera serían imposibles, que nos ayudan a superar estas cuestiones. Y con relación a la inteligencia artificial, yo soy magíster internacional de gestión de innovación. Fui becaria de la OEA en el 2020. Considero que la humanidad no va a ser reemplazada nunca, porque tenemos una cuestión que me parece, lo voy a comentar acá porque me parece súper importante. Estas inteligencias artificiales se nutren de un prompt, que es una pregunta. Y desde mi óptica, desde mi pensamiento, que los que más saben son los que mejores preguntas hacen. Por lo cual, las inteligencias artificiales es una engaña pichanga. Nadie va a saber hacer un buen prompt si no tiene un buen contenido y no sabe preguntar. Así que va a ser muy limitada la calidad de la inteligencia artificial para los que sepan. Es decir, que estamos en un buen camino. Bien. ¿Alguna otra opinión? Yo comparto aquí con la doctora y por ahí lo encuadro a los dos primeros en una oda y a los dos últimos en una elegía, como para encuadrar algún tipo de género literario. Y creería en realidad de que quizás influenciado también mucho por los juicios paralelos, por los periodismos que se encargan por ahí de generar inseguridades en la gente. Nosotros tenemos con mayor seguridad los operadores judiciales y con mayor retórica, inclusive por ahí con mayor fuerza, defender el derecho y la seguridad jurídica, que está tan desnostada y constantemente la tratan de vapulear para justificar sus males. O sus equivocaciones, o sus delitos, eso no, en realidad, bueno, por ahí lo citaría a Vélez Arfi, que hay una nota ahí en el artículo, no me acuerdo si en el 611 viejo, que decía, dejaríamos de ser responsables de nuestras acciones si la ley nos permitiera enmendar nuestros errores. Y por ahí estamos en esa práctica, o por lo menos la opinión pública está en esa práctica para justificar toda la corrupción y las irregularidades que están hoy a la orden del día. Muy bien, Lucas, gracias por tu opinión. Si no hay otra opinión, seguimos. No hay, entonces pasamos a ver qué. Y aquí aparecen otros que ya no están en línea. Sí, ¿quién? No, yo quería decir que nosotros, los abogados, tal vez seremos prescindibles en tareas mecánicas, ¿no es cierto? Pero indispensables en legitimidad, defensa, narrativa, ética sobre todo,
O sea que los abogados del futuro no seríamos menos escribientes, pero más intérpretes, más mediador y sobre todo garante, ¿no? de confianza social. Ahí está la gran diferencia. Gracias, perfecto. Muy bien. Todas, bueno, todas las opiniones son importantes, por eso yo me encanta cuando opinan, porque ya hemos dicho, el derecho es relativismo puro, aunque a muchos no les guste que digamos así. Nadie tiene la verdad. Es tan rápida la evolución y a partir de estos tiempos de tecnologías tan cambiante que no nos da tiempo ni siquiera a reflexionar, porque aparece una cosa y al rato aparece otra y eso genera determinadas también tipologías de conducta, afectaciones de ideologías que se barajan, aparecen nuevas formas de persuasión como utilizando tecnologías como ¿cómo se llaman estos? Estos influencers. Entonces, todo esto juega dentro de estas cuestiones. Ahora, veamos cómo aquí ya no es en la misma línea de lo que venían hablando los anteriores en cuanto a estas cuestiones de cómo se debe aplicar adecuadamente el derecho. Y el primero que lo vamos a ver es Alf Ross. Alf Ross fue, como dice ahí, un jurista danés, fue miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y decía que las interpretaciones extensivas se apoyan en el argumento de que están reunidas las condiciones para el uso de la analogía. Esto lo he explicado. Si al juez no se le ocurre ninguna otra posibilidad, puede recurrir a meros postulados acerca de la supuesta intención del legislador, presumiendo simplemente que éste tiene que haber querido lo que es deseable para el propio juez. Entonces al Ross aquí le dije, mire, a mí no me van a convencer con la voluntad del juez, porque del legislador, perdón, porque muchas veces los legisladores no han dejado plasmada esa voluntad, salió en el texto de la ley. Entonces, lo que los jueces dicen por ahí, que el espíritu y la voluntad de la ley fue tal cosa, no es verdad. Es lo que ese juez piensa que debe haber querido aquel legislador y que en definitiva es lo que él quiere que sea así. Si no, pregúntenle a ese juez que ha puesto, porque la voluntad del legislador fue hacer esto, ¿de dónde saca? Nunca lo explican. ¿Han visto una sentencia cuando dicen la voluntad del legislador fue hacer esto, que tenga una explicación lógica posterior de cómo sabemos que esa fue la voluntad del legislador? A ver, ustedes como abogados que litigan, díganme si la... Y con las discusiones parlamentarias, por ejemplo, podemos traer... No, pero esta sentencia que has visto, ¿está puesto eso? No, nunca vi, aparte las sentencias que yo veo, doctor, son para hacer un libro de cómics. Bueno, pero así es. Bueno, te digo, porque a veces copian de otra sentencia y donde dice la voluntad del legislador, la corte misma. Van a haber muchos sumarios donde dice el legislador quiso. ¿Cuál de ellos? Y bueno, todos, porque la ley la han dictado todos. Bueno, sí, pero seguramente no todos estoy de acuerdo. Una mayoría política. Por eso Borky nos hablaba del pedigrí. Entonces,
Eso nos genera otro dilema. Esta ley salió con una mayoría política de determinada línea de pensamiento. Hace tantos años gana políticamente un partido que fue opositor a esa línea que sacó aquella legislación que tenía mayoría en aquel entonces. Seguramente, si esos jueces entran, porque tienen mucha connotación política la designación de los jueces, ya sea porque la política define las ternas que mandan los consejos o porque jueces de altas cortes nos proponen los poderes políticos. Va a seguir pensando en lo que fue la intención de aquella visión política que ya no está vigente en lo que son las aspiraciones conforme el voto que tiene la mayoría. ¿Alguna vez se han preguntado eso? Nunca lo han pensado. Siempre hay un pensamiento político, siempre no, hay que ser absoluto, pero en muchas situaciones están a la vista las orientaciones políticas. Hoy en Argentina, claro ejemplo es todo lo que está pasando, por ejemplo, en materia de discapacidad, donde el juez se lo está llevando a juicio político, justamente por eso. No sé si es cosa de los tiempos actuales, pero creo que es obsceno la tarea de muchos jueces en ese aspecto. Bien. Ese enquistamiento político que en la cara se ven las Hay cosas. muchas veces ataques a jueces que quieren aplicar principios constitucionales. Claro. Porque se oponen a determinadas políticas, pero, y bueno, ven cómo las problemáticas son cambiantes, no hay un tiempo de amesetamiento, de un quieta non movet, como le decían militares de Chisis, los norteamericanos. Y bueno, tiene todo eso a incidir dentro de lo que es las decisiones que se van tomando. Estoy escribiendo por un pedido que me han hecho para un libro que se va a publicar el año que viene sobre materia penal, sobre institutos. Me pidieron que escriba sobre los juicios abreviados. Los juicios abreviados penales. Que nacen, sí, nadie duda que nace como una política criminal para descongestionar las causas, para darle más celeridad a las resoluciones de causa, y donde se negocia, la verdad que se negocia la pena en función de la confesión que haga. Y bueno, pero hay muchas críticas que dice, cuidado, porque si no miramos al hombre, como decía alguno de los juristas que estamos repasando la tarde de hoy, termina como un negocio jurídico en donde el juez que controla es una mera escribanía de formalidades, pero nunca ve si realmente esa persona acusada confiesa para irse rápido a su casa o porque realmente fue el autor del delito. Y bueno, el tema es que hay que aportar soluciones a estos cuestionamientos de debate, ¿no? Y bueno, eso también me ha tenido ocupado estos días, ¿no? Que he hecho
un análisis muy profundo desde la época de la Lea Bearing del derecho anglosajón, y donde vemos causas en la actualidad que a la larga salen después a decir, bueno, yo declaré esto porque si no declaraba me decían que no iban a largar más. Yo no hace un acuerdo, unos voluntariados, sino que han sido verdaderas extorsiones a cambio de reducciones de pena. Entonces, ven cómo también se distorsionan estas cuestiones, ¿no? Bueno, vemos a otra opinión. Después aparece un destacado jurista chileno, Soto Clos, que dice lo siguiente, y muy interesante: por desgracia, las escuelas, esto también va a lo que es la formación que tenemos para ser abogados. Dice, las escuelas o facultades de derecho se han embarcado desde hace tiempo y ya casi un siglo en una enseñanza del derecho como positivismo, para el cual el derecho es la norma puesta por el legislador de turno, cualquiera sea su contenido, bastando que sea solo por el procedimiento previsto por las normas constitucionales. Se ve que Soto Clos tampoco estaba muy de acuerdo con los postulados de Kelsen, por ejemplo, ¿no? Y ahora vamos a ver qué piensa el realismo italiano, que es crítico, no es ni positivista ni no positivista, y el más grande exponente quizás en la actualidad lo sea Riccardo Guastini, que es un constitucionalista que tiene obras muy lindas. Muchas de las cosas que decimos aquí tomamos de sus contenidos. ¿Qué dice Guastini? Dice, en un ordenamiento jurídico no constitucionalizado, el derecho constitucional compromete a las doctrinas del constitucionalismo clásico de los siglos XVIII y XIX, tiene un radio de acción limitado. Y habla, disciplina los aspectos fundamentales de la organización del Estado, la distribución de los poderes legislativo, ejecutivo y jurisdiccional, y las recíprocas relaciones entre los órganos investidos con tales competencias. Como mucho, determina los derechos de libertad de los ciudadanos y frente a los poderes públicos y nada más. Por el contrario, en un ordenamiento constitucionalizado, el derecho constitucional tiende a ocupar por entero el espacio de la vida política, condicionando la legislación, la jurisprudencia, el estilo doctrinal, las acciones de los actores públicos y las relaciones privadas. ¿Qué nos distingue Guastini de este aspecto? Lo que otros llaman Estado de Derecho Legal, que sería el primero, porque lo que prevalece es lo que emanan de los poderes constituidos, más que de la Constitución. En cambio, en un ordenamiento que se llama constitucionalizado, que sería un Estado de Derecho constitucional, ahí la Constitución tiene mayor fuerza normativa, ocupando esos espacios, y es la que condiciona la legislación, condiciona la jurisprudencia y condiciona también los estilos doctrinales, ¿no?, de las acciones de actores públicos y relaciones privadas. Y es muy cierto. Nosotros vamos a ver que cuando teníamos un Estado de Derecho legal, la condicionábamos a la Constitución a que el poder legislativo reglamente ese derecho. Si ese derecho que reconocía la Constitución
no lo reglamentaba el poder legislativo, si uno se presentaba ante un juez, el juez le iba a decir, si es cierto, la Constitución dice que le garantiza ese derecho, pero ese derecho, para que empiece a regir, tiene que ser reglamentado por el Poder Ejecutivo, porque se interpretaba el artículo 28 que los derechos tenían que ser reglamentados por el legislativo para que tengan vigencia. Cuando entramos en un Estado de Derecho constitucional, al diablo con el Congreso, si el Congreso se duerme en los laureles y no aplica y reglamenta por leyes ese derecho, tiene autooperatividad. El juez interpreta de qué manera se va a aplicar, porque la Constitución es la norma suprema y no puede que estar subordinada a que un poder constituido se le ocurra darle vigencia, si ya está vigente por el constituyente. Entienden en cierto modo lo que transmite Ricardo Guastini, ¿no? Y después otro autor muy crítico, pero con tendencia bien positivista y que critica a los no positivistas, es Juan García Amado. Juan García Amado nos dice que el no positivismo es el peor mal que le puede haber ocurrido al derecho, al contrario de los otros, y sostiene, si los ius moralistas fueran bien coherentes, creo que tendrían que admitir que el juez prevaricaría ante todo si decide con arreglo a la legalidad o el derecho positivo que venga al caso y esa legalidad y ese derecho positivo son muy injustos en su contenido o en su resultado para el caso. O sea, dice, cuando la ley sea bastante injusta, solo la decisión contra legem sería no prevaricadora. Así pensaría un no positivista. Es evidente que los ius moralistas casi nunca son tan coherentes como para mantener esto, que es lo que harían de defender si en verdad quisieran construir una teoría congruente del derecho y su aplicación. Porque nos dice que parte de la prevaricación también es un delito que consiste en que una autoridad, juez o servidor público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Él dice que hay que aferrarse un poco a lo que dispone la ley, nadie dice que no, nada más que otros decimos, ojo, pero no aferrarse de un modo tan rígido, porque si no, bueno, vemos que no se puede dar respuesta a cuestiones humanas como hablábamos al principio de la clase. Y bueno, ahora vemos un realismo jurídico crítico en donde están a mitad de camino, ni para el lado de los positivistas ni para el lado de los no positivistas. Por eso refrescamos que los realismos jurídicos pueden tener distintas variables. Está el norteamericano, el escandinavo, el italiano, el español, el nórdico, bueno, el escandinavo, el nórdico, y que tienen grandes diferencias respecto al positivismo, al que dominan formalistas jurídicos, en torno a la importancia que le dan a las reglas legales, porque entienden que los formalistas, juzgar es una actividad sujeta a reglas y en sus versiones más extremas un juez es visto como el operador de una gigantesca máquina de silogismo. En cambio, los realistas argumentan que las normas jurídicas, al menos las normas jurídicas formales, no determinan los resultados de los casos. Y sostienen además que el realismo legal ha sido mal interpretado en todas partes, fuera de su lugar de nacimiento, que ha sido los Estados Unidos, en especial desde la teoría legal continental, que ve al realismo legal como una escuela de pensamiento práctico con los pies en la tierra
y dura que se le opone a las teorías más científicas, y sin embargo los realistas críticos argumentan que, contrariamente al mito popular, no sostienen que las normas jurídicas formales no importan en absoluto, que la mayoría de ellos consideraba que las normas jurídicas eran importantes y solo que muchas de esas normas son normas informales. También dice que, contrariamente a la comprensión popular, que la teoría legal continental del realismo, por su naturaleza, no es una teoría anticientífica de juzgar. De hecho, era la primera teoría científica de juzgar, o al menos su prototipo. Vitalius Tumonis es uno de los postuladores todavía del realismo crítico. Trata de dar precisiones sobre lo más que se lo ha interpretado. Y vamos a ver aquí quiénes son los principales sostenedores de la teoría crítica norteamericana. Primero, un juez del siglo XIX, que fue Oliver Wendell Holmes Jr. Y hay que hacer la distinción que es Oliver Wendell Holmes Jr. porque se llamaba igual que su padre, Oliver Wendell Holmes, que fue un gran literato norteamericano, pero no fue abogado ni juez. Su hijo, Oliver Wendell Holmes Jr., fue el juez de la Corte de Estados Unidos y que escribió una frase que dice que la vida del derecho no ha sido lógica, sino experiencia. Por eso es una mirada desde el realismo. También en varias sentencias como juez de la Corte Suprema expuso su posición realista de que las reglas generales del derecho nunca decidirán casos reales, más allá de que admitió que las proposiciones legales específicas pueden determinar cómo los jueces deciden sus casos. Y aquí vemos quizás a la máxima expresión del realismo jurídico, que fue Jerome Frank. Jerome Frank siempre dudó de la capacidad de los jueces para tomar decisiones sobre la base de categorías generales o reglas generales. Y decía, los juicios judiciales, como otros juicios que no sean judiciales, sin duda en la mayoría de los casos se elaboran al revés, a partir de la conclusión tentativamente alcanzada. ¿Y por qué decía esto Jerome Frank? Porque los jueces resuelven por corazonadas. Ven un expediente, leen demanda, leen contestación, y antes de entrar a ver qué hay, qué pruebas, ya se casan con una teoría del actor o del demandado. Entonces, cuando parten a ver las cuestiones fácticas, las pruebas y todo lo demás, entran en ese sesgo que van buscando todo aquello que sustente la primera corazonada que han tenido en esa primera y a priorística lectura de las posiciones del caso. Y puede ser que algunos jueces actúen así. Y Roscoe Pound, como Oliver Wendell Holmes Jr., despreciaba la dependencia estricta de la lógica, las normas legales y la ley científica que se caracteriza por la certeza y la razón. Pensaba que tales nociones son responsables de concesiones fijas donde las premisas se vuelven rígidas, y hablaban que lo que se llamaba el fetichismo normativo. El fetiche son esos muñequitos, ¿no? ¿Cómo se llaman esos muñecos? Esos que sacamos de las máquinas, que por lo general le compramos a los hijos, nietos, eso que se saca por una moneda y tratamos de sacar, que son pesados. Bueno, es un fetiche. Entonces decía que
Las normas escritas como reglas es como un fetiche que parece una entidad viva, pero es una cosa inerte, ¿no? Que no tiene vida. Entonces, desde esa perspectiva, esas concepciones no pueden dar ninguna respuesta si no se lo coteja con la realidad. Por eso viene el término realismo jurídico, ¿no? Bueno, y después ya entramos a los actores actuales, ya como Hart, ya lo vamos a ver ya, bueno, en más detalle, porque aquí son las teorías de debate actuales. Así que vamos a escuchar alguna opinión que quieran dar y con esto vamos terminando la clase de hoy. Y eso lo dejamos para la semana que viene. No hay opiniones. Muy bien. Bueno, queridos colegas, si no ha quedado duda, me voy contento. Espero tengan una muy buena tarde, buen fin de semana, que el domingo gane Central Córdoba y nos vemos el miércoles que viene, si quieren. Hasta la próxima. Nos vemos, muchas gracias.